Buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este segundo Facebook Live del ciclo de políticas públicas, en las que vamos a tratar de identificar las prioridades en políticas públicas que Nicaragua debe implementar para prevenir la violencia de género. Soy Marjorie Guevara, periodista, feminista y activista de género. Les quiero presentar a nuestras dos panelistas, sean las dos bienvenidas. Se encuentran con nosotras María Teresa Blandón, feminista, socióloga, catedrática de Máster de Género y directora del programa Joven Feminista La Corriente, miembro de la Red de Mujeres contra la Violencia, consultora para instituciones y organizaciones que trabajan en la búsqueda de alternativas para la prevención de la violencia contra las mujeres. Está con nosotros también Tamara Dávila Rivas, Máster en Género, Identidad y Ciudadanía por la Universidad de Huelva, España, Máster en Políticas Sociales, Derecho y Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes por la Universidad Centroamericana UCA, directora adjunta e investigadora asociada en el Centro de Investigación y Acción Educativa Social, CIAS. Hasta 2017, en Nicaragua, un país con 6 millones de habitantes, el 50.7% de la población es femenina, de las cuales un promedio cada año entre el 60 y 70 son víctimas de femicidio, la mayor expresión de violencia machista. Aun cuando la Ley Integral de la Violencia contra las Mujeres, Ley 779, aprobada en 2012, reconoce el delito de femicidio, sus constantes reformas han expuesto a las víctimas no solo frente a sus agresores, sino también frente a un Estado machista que ha clausurado las comisarías de la mujer, niñez y adolescencia, ha impuesto la mediación y ha desmontado toda la ruta institucional, impidiendo que las mujeres rompan el ciclo de violencia y que sus agresores sean castigados. En el estudio del IEP, la violencia contra las mujeres, realidades, desafíos y pistas para el cambio, realizado en el año 2016, se evidencia que un 56% de las personas perciben que el Estado hace muy poco para prevenir la violencia, contra un 42.9% que considera que es efectiva, contra las mujeres como resultado de un sistema secuestrado por el partido de gobierno. Por ello, no es de extrañarnos que durante 10 años, según el libro blanco del Instituto de Medicina Legal, más de 3.000 casos de violencia sexual quedarán en impunidad. Un delito que se comete 3 veces al día en Nicaragua y en el que el 87% de las víctimas son niñas. En la última década también, según IPA Centroamérica, se estima que como mínimo 16.400 niñas entre 10 y 14 años han quedado embarazadas producto de violación. Mientras sus agresores disfrutan de la libertad, a ellas se les prohíbe y se les sanciona el derecho al aborto terapéutico desde el año 2006. La misma investigación del IEP, que se desarrolló mediante una encuesta en 10 municipios en el país, evidencia algunos de los temores que las mujeres enfrentan al salir a las calles: el asalto a mano armada, la persecución, el miedo a ser detenidas, manoseos, accidentes, miradas morbosas, entre otras, lo que indica que el espacio público sigue siendo hostil para las mujeres. Con la actual crisis sociopolítica, en los últimos 7 meses, otro tipo de violencia se han evidenciado. Según el Movimiento Autónomo de Mujeres, unas 260 defensoras de derechos humanos han experimentado algún tipo de agresión. Estas agresiones incluso han llegado a afectar a sus familiares. Mientras el CENID, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, registra un total de 602 detenidos, de los cuales 46 son mujeres y 4 son transgénero, que han sido víctimas además de violencia física a lo interno de las celdas, pero también han sufrido manoseo y violencia sexual. Una vez más, la violencia sexual y los cuerpos de las mujeres son utilizados como armas de guerra en medio de un conflicto sociopolítico. La investigación del IEP a la que hacemos referencia, aun cuando fue realizada 2 años atrás, se mantiene vigente, pues un 54.2% de los participantes tiene la percepción que la violencia contra la mujer se ha incrementado. Lo anterior es hecho de este dato. Después de esta pequeña introducción, nos gustaría que tanto Tamara como María Teresa nos pudieran hacer una entrada, una primera valoración de la situación actual de las mujeres según su percepción.
Bueno, yo creo que la gravedad de la violencia contra las mujeres no es solo porque afecta al 50% de la sociedad, sino porque afecta a toda la sociedad. La violencia contra las mujeres no habla del tipo de sociedad que tenemos, del tipo de Estado que tenemos, del tipo de estructuras familiares que tenemos. Una sociedad que legitima, que naturaliza, que justifica la violencia contra las mujeres es una sociedad que anda mal. Anda mal porque condena al 50% de la sociedad a vivir a vivir una vida indigna, a vivir una vida constreñida, a no poder elegir una vida llena de sufrimiento, llena de miedo, pero porque hay un otro 50% que es el responsable de esa realidad. Y eso contamina todas las relaciones y todos los ámbitos de poder. Contamina las relaciones amorosas, las relaciones familiares, las relaciones económicas, las relaciones sociales, los ámbitos de socialización, todos, pero también contamina al Estado. A mí me llama soberanamente la atención que haya un porcentaje tan alto en el estudio del IEP que dice que hay una respuesta estatal bastante efectiva. Esto no es cierto, pero esta percepción de lo que habla es que no se comprende la gravedad de la violencia y no se le exige al Estado, por tanto, una respuesta contundente frente a un problema estructural del que no se salva nadie, ni las víctimas ni los perpetradores. Tamara, te doy la palabra, supongo, porque pues ya dije lo que quería decir. Sí, en consonancia con lo que decía la Tere, por eso es tan importante que recuperemos el Estado de Derecho, porque no es posible no solamente que la violencia contra las mujeres siga en aumento, sino que además haya un Estado que no encarcela a quienes maltratan, violan, abusan y cometen femicidios contra mujeres, sino que además tampoco enjuicia a los culpables. Y en cambio, en este periodo de crisis política, lo que hemos visto es que los femicidios van en aumento y que la violencia política hacia las mujeres también está siendo brutal. Entonces, el tema de la institucionalidad es clave para poder garantizar la vida de las mujeres y en este contexto político vemos como la hazaña con que las mujeres que se manifiestan o las mujeres que están presas por asuntos políticos en La Esperanza, por ejemplo, sufren unas violaciones a sus derechos por el simple hecho de ser mujer. Entonces, en ese sentido, además, violaciones, abusos, golpes que se agravan por el simple hecho de ser mujer. Entonces, en este sentido, agregando a lo que la Tere decía, remarco, es sumamente importante contar con un Estado de Derecho que respete los derechos humanos de todas y todas y que respete la vida de las mujeres. Es decir, hay un desprecio hacia la vida en general y hacia la vida de las mujeres en particular. Y en ese sentido, digamos, la lucha de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas en el país, está encaminada hacia erradicar esa violencia. Porque, como decía la Tere, vivimos en un país que la acepta y que la promueve, pero que tenemos que seguir trabajando para que el Estado no solamente la acepte, la promueva y lo ejecute, sino que además hayan instituciones en donde las mujeres podamos recurrir en caso de violaciones. El Estado de Derecho y la institucionalidad es clave en esto. Sí, cuando hablamos, bueno, Tere, vos mencionaste que esto habla del tipo de sociedad que somos y que no se comprende la gravedad de la violencia. De cierta forma, vos también lo abordaste, Tamara. A simple vista, casi siempre creemos que los femicidios es la única forma de violencia que están sufriendo las mujeres, porque
obviamente es la más extrema. ¿Cuáles son esos otros tipos de violencia que sufren las mujeres que probablemente son invisibles, que ahí están y que por eso quizás la gente no comprende o la sociedad no comprende la gravedad del problema de la violencia en contra de las mujeres? Sí, aquí vamos a tener que explicar, la violencia tiene graduaciones, pero la violencia es un continuum. Y la violencia letal, esta que se ha tipificado como femicidio, tiene unos antecedentes y tiene también unos contextos, un escenario. Vamos a decir, la gente dice estaba loco, tuvo un ataque, perdió la razón, se le metió el diablo y por eso la mató. Nada de eso realmente ocurre. No es que no estaba loco, no tuvo un arrebato, no fue porque se bebió unas cervezas o unos tragos. Es porque quien mata a una mujer, quien ejecuta esta condena final, es porque viene de una cultura que lo autorizó para ejercer violencia contra las mujeres, para menospreciar la vida de las mujeres, para anteponer sus propios intereses, sus propios deseos sin límites. El hombre que mata es un hombre que fue educado para despreciar la vida de las mujeres y para sobreevaluarse, es decir, para considerar que sus necesidades, que sus caprichos, que sus exigencias deben de ser cumplidas por esa mujer a quien no le reconoce autonomía, a quien no le reconoce identidad propia, incluso a quien no le reconoce dignidad, sentimientos. El femicidio es una condena final, pero esa condena final está alimentada del sexismo, del machismo, de la misoginia. Está alimentada por unos imaginarios sociales que dan como bueno la desigualdad y que le conceden a los hombres una serie de privilegios en todos los terrenos, en el terreno sexual, en el terreno económico, en el terreno político, incluso hasta en el ámbito religioso. Una sociedad que autoriza a los hombres a monopolizar el poder, a ejercer el poder sin límite y abusivamente, y una sociedad que da como bueno y legitima que las mujeres tenemos que ser inferiores y que tenemos que estar al servicio del poder masculino, inevitablemente va a ser una sociedad violenta. Entonces el camino es largo. Ahí intervenimos en ese camino los individuos, pero también las familias, pero también los medios de comunicación, pero también el Estado. Es decir, todos intervenimos en la construcción de una sociedad en donde la desigualdad entre hombres y mujeres ha sido naturalizada, ha sido reproducida y peor aún, ha sido profundizada. Supongo que comentarás algo más. Sí, yo creo que no es posible hablar de erradicar la violencia hacia las mujeres si no hablamos de la autonomía de las mujeres. Es decir, ¿qué significa luchar por la autonomía de los cuerpos de las mujeres? Significa que las mujeres que deciden no ser madres no tienen el derecho a no serlo. Significa que haya un respeto hacia las identidades sexuales, que si yo soy una mujer trans, no tiene por qué haber discriminación hacia mí en los lugares a donde yo vaya o los lugares que yo frecuente. Significa el respeto también a la participación de las mujeres independientemente de su filiación política, por ejemplo.
Es decir, el respeto a la autonomía de las mujeres es elemental para erradicar la violencia. En ese sentido, hay que hacer un enorme trabajo, como decía la Tere, en términos sociales y culturales, por romper con los estereotipos de género, esos estereotipos que nos encasillan, vinculando a las mujeres únicamente a una función reproductiva y privada, y unos estereotipos que le dan unos poderes a los hombres sobre la vida de nosotras las mujeres. Entonces, en ese sentido, luchar por la autonomía, porque las personas entendamos que las mujeres somos libres de elegir cómo queremos vivir sin que el Estado decida por ello, incluso decidir sobre nuestros cuerpos pasa fundamentalmente por el tema del aborto terapéutico, la restitución del aborto en esa definición, pero el derecho a decidir de un modo más amplio también, es decir, las cuestiones que competen únicamente a las decisiones de las mujeres no tendrían por qué estar vinculadas a decisiones públicas y mucho menos de otros individuos. Y por otro lado, el poder pues que la sociedad le atribuye a los hombres para con las mujeres tiene que continuar fragmentándose hasta que logremos la sociedad igualitaria que buscamos. Entonces, en ese sentido, y en esta crisis, vuelvo y repito, por ejemplo, vemos cómo las violaciones a los derechos a las mujeres trans han sido sumamente brutales. Las mujeres trans, que en primer lugar están encarceladas en la Modelo rompiendo el principal derecho, que es el derecho a una identidad. Mujeres trans en la Modelo sufriendo de violaciones, de acoso, etcétera. Pues, es decir, un Estado que no respeta una decisión que es individual, como decidir quién quiero ser yo, es un Estado que promueve la violencia contra todo aquel que piensa distinto y especialmente las mujeres que en su vida cotidiana transgreden ese mandato. Quisiera agregar tal vez un comentario. Son estereotipos y son estructuras. Hay unas estructuras públicas y privadas que parten de una concepción binaria de la vida y de los cuerpos. Para esta sociedad, los hombres tienen que ser de determinada manera y tienen que ser o aparentar ser diferentes a las mujeres para instalar una idea de masculinidad dominante, poco sensible, poco empática, y tenés que, por contraste, construir una feminidad como sinónimo en muchos sentidos de incapacidad o de minusvalía. Si no lo sos, tenés que fingir ser débil, ser frágil, requerir de protección masculina, ser insegura, no tomar decisiones. Le estoy poniendo nombre a estos estereotipos que luego se traducen en una organización de la familia, del mercado, del Estado, de la política, donde los hombres tienen primacía y donde las mujeres somos de alguna manera una figura secundaria, prescindible. Mientras no logremos trastocar ese orden de cosas que está instalado no solo en los imaginarios, en los prejuicios sociales, sino también en los comportamientos cotidianos, vamos a seguir teniendo una masculinidad cuyo eje articulador es separarse de las mujeres, no ser como las mujeres y antagonizar todo lo que parezca femenino. La crueldad, por eso mismo, ha sido un rasgo central del machismo, esto que dice Tamara, la crueldad con la que se ha tratado a la gente que en esta crisis, a la gente que ha salido a protestar, la crueldad con la que han tratado a los hombres y a las mujeres que han sido privados de libertad, la crueldad con la que los hombres muchas veces agreden a las mujeres de sus vidas, a las mujeres de su entorno privado, pero también a mujeres desconocidas, y la falta de empatía está presente
tanto en la violencia privada, íntima, como en la violencia pública. Es decir, la violencia es también una pedagogía, una forma de enseñar a no ser empático con el otro, con la otra, y a ser cruel. Con respecto a eso, bueno, en Nicaragua en los últimos años sabemos que se ha ufanado el gobierno de que somos un país muy igualitario a niveles de países como Suecia, Noruega, Finlandia. Y ahorita ustedes mencionan el tema de que la violencia, bueno, está el rol que tenemos cada quien dentro de este ciclo, ¿verdad? Está la familia, la sociedad, el Estado. Bueno, en Nicaragua tenemos un presidente que tiene una acusación de violencia sexual. Nuestra vicepresidenta sería cómplice de este delito. Entonces, a partir de eso, ¿qué pasa en Nicaragua con las políticas públicas? ¿Qué podemos esperar de políticas públicas encaminadas a género y a prevenir esta violencia contra las mujeres cuando tenemos este modelo de gobierno? Yo quiero plantear dos cosas porque se parecen pero necesitan su abordaje específico. ¿Qué significa para una sociedad como la nicaragüense que se haya elegido como presidente a un hombre que fue denunciado por abusar de una niña? Aquí no se escapa nadie. ¿Qué pasó con ese 38% de los votantes, de las y los votantes que votaron por este hombre a pesar de la denuncia? Pero ¿qué pasó con los partidos políticos que no impugnaron a pesar de que la violación es un delito? ¿Qué pasó con los jerarcas de la Iglesia Católica que además justificaron o se callaron? Me acuerdo haber oído decir a Obando y Bravo que eso era un problema familiar y que la Iglesia Católica no se iba a pronunciar. Es decir, lo que hay detrás de ese hecho es una naturalización de la violencia machista, incluyendo la violencia contra las niñas. El abuso sexual es una tragedia en este país que está presente, me atrevería a decir, incluso por los mismos datos del Instituto de Medicina Legal, por lo menos hasta el 2016, me atrevería a decir que el abuso sexual es un fenómeno que está presente en la mayoría de los hogares nicaragüenses. Por eso no es de extrañar que la familia presidencial sea una más de esa familia que ha enfrentado el abuso sexual, que ha vivido esa experiencia de abuso sexual. No es la única, en eso comparten experiencia con miles de familias nicaragüenses, pero también por eso mismo no le pareció extraño ni grave a la sociedad nicaragüense, a la clase política nicaragüense, que Daniel Ortega volviera a la presidencia. En otros países donde el abuso sexual ya no se puede tolerar, jamás llegaría, pero ni a alcalde, pero ni a concejal, un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una niña, independientemente de los vínculos familiares. El otro tema del que ya sé pues que tenemos que debatir, que es otra dimensión, es el que tiene que ver con las políticas públicas, pero bueno, le doy la palabra a Tamarita, pues porque después seguimos. Sí, yo agregando, como diría una colega, yo creo que el hecho de que tengamos un presidente violador lo que muestra es la enorme disociación que hay entre la realidad que se vive y el discurso detrás de esa realidad. Es decir, tenemos a un presidente y a una primera dama que están completamente desconectados de la realidad social y que así como están desconectados de lo que el 80% de la población está opinando en este momento en relación a la crisis política que vivimos, así han estado fingiendo demencia con todo lo que pasa, incluso con la realidad de violencia hacia las mujeres y la acusación de violación hacia Daniel Ortega. Es decir, aquí el hecho de que, agregando pues a lo que la Tere decía, el hecho de que tengamos a este señor que es un violador,
y que en el seno y su núcleo familiar eso esté completamente disociado con la denuncia que hizo Soy la América, es la demostración de cómo hay una disociación también a nivel social en torno a lo que se vive. Pues es decir, es un núcleo ahí de poder que es una expresión del estado de la sociedad, es decir, tenemos familias en donde hay abusos sexuales, ya nos decía la Tere, pues es decir, probablemente en todas las familias hay algún tipo de abuso, ese es el gobierno que tenemos, pero también es la expresión de un gobierno que no toca piso, pues, que no está vinculado a la realidad y a lo que la gente está pidiendo, a lo que las mujeres estamos pidiendo, erradicar la violencia, encarcelar a quienes violan, maltratan y abusan. Esa disociación la ves en el núcleo de ese poder, pues, estatal que se expresa en Daniel Ortega y la Rosario Murillo. Y en relación, y lo digo también porque Marjorie comenzaba diciendo, bueno, para el Estado y sus estadísticas, no desde ahora, sino desde que inició este nuevo periodo en el 2007, es hacer como que si nosotros estamos a nivel de los países nórdicos europeos, pues, o sea, no hay una mayor disociación que esa muestra, pues, no estamos así, la gente lo sabe. Entonces, querer creer a la gente un discurso que sabemos que no es real es completamente absurdo y hace parte también de esta crisis, pues, y de este detonante de creer que la gente es idiota, pues, y que no se da cuenta de lo que realmente está pasando. Yo no sé si están disociados o son expresivos de esta cultura, de una cultura que es abusiva, que tiene un machismo, digamos, primario, brutal, ostentoso, ¿no? Yo creo que más bien son expresivos de estos rasgos de la cultura, por eso es que nos extrañan, por eso es que puedes oír a una ministra de Salud diciendo que, ¿por qué las feministas hacen escándalo? Si en este país siempre ha sido una norma que es natural, que es parte de la cultura nicaragüense, que las niñas y adolescentes salgan embarazadas. Es decir, lo creen realmente. En ese sentido digo, no están disociados, son parte de esa cultura. Y eso tiene su impronta en las políticas públicas. Se vieron obligados, por ejemplo, en el 2012 a aprobar la ley contra la violencia, pero lo hicieron por un acto de oportunismo político, no creían en la ley, de tal manera que antes de que la ley cumpliera un año, ya la habían reformado para debilitarla. Pero no solamente, aprobaron un reglamento que desdice el objeto de la ley. Es decir, el reglamento cambia el sentido, la naturaleza y el objeto de la ley. Donde se ha visto que el propio Estado vulnere, fracture el sentido mínimo básico de legalidad para enfrentar la violencia. Vos decías, desmontaron la ruta institucional que con muchas dificultades se había venido instalando a partir de la década de los 90 para tener un abordaje más o menos integral al problema de la violencia contra las mujeres. Lo desmontaron y obligaron a las víctimas a perdonar a sus agresores. Hagan la conexión. Eso mismo que hicieron con la violencia contra las mujeres es lo mismo que están haciendo hoy con la violencia política en contra de todos aquellos que se atreven a protestar. Ese mismo perdón que pusieron en el reglamento de la ley 779 es el mismo perdón que nos están intentando obligarnos a aceptar con la ley de reconciliación. Vean que hay una ruta lógica. Este gobierno nunca, este régimen nunca tuvo interés de hacer algo para prevenir la violencia contra las mujeres y para evitar la impunidad
que, como sabemos, alimenta la violencia. Por eso es que siempre trató a las organizaciones feministas y a las defensoras de derechos humanos como sus adversarias. ¿Y cuáles serían, a partir de esta realidad, de estas evidencias que no coinciden con el país bonito, cuáles serían las prioridades que deberían implementarse en políticas públicas? Cualquiera de las dos. A mi juicio, yo creo que, o sea, que lo primero es tener un Estado democrático y de derecho. O sea, no podemos aspirar a erradicar la violencia contra las mujeres o la violencia en general si continuamos con esta dictadura. Pues aquí no hay ni democracia ni Estado de Derecho. Eso para mí es como el primer paso. El segundo paso es todo el proceso de reconstrucción de las instituciones públicas. Aquí hay que desmantelar la Policía Nacional, es decir, una Policía Nacional que es una policía orteguista, como bien le han dicho muchos, que está en función del régimen y no de la ciudadanía, y no de defender a mujeres. Y mucho menos a la población en general. Hay que desmantelar el Poder Judicial. Es decir, y cuando hablo de desmantelar y aquí me hace mucho eco, lo hablábamos ayer en una reunión con otras feministas y con la Tere, me hace mucho eco la propuesta que hace la Asociación de Madres de Abril, AMA, que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la verdad, es decir, en este contexto necesitamos una fiscalía especial que investigue los femicidios y los crímenes, porque con el Estado que tenemos jamás vamos a lograrlo, o con el régimen que tenemos jamás vamos a lograrlo, pero en ese sentido una comisión de la verdad que ayude a esclarecer los crímenes, porque el Poder Judicial que tenemos no es un poder judicial partidarizado, que no responde a la ciudadanía y a las demandas que la ciudadanía está haciendo. Entonces, para mí el segundo paso es ese. Hay que reconstruir la institucionalidad y en algunos casos desmantelar las instituciones que están y recrearlas a través de la legalidad, pues no arbitrariamente, a través de investigaciones dentro de la policía, quienes estuvieron involucrados en crímenes, quienes no le han dado continuidad a las demandas por femicidios, quienes no le han dado seguimiento, por ejemplo, a las violaciones a esos policías o miembros públicos, tienen que ser castigados por la ley, porque su trabajo es hacer cumplir la ley. Y en ese sentido, lo mismo con el Poder Judicial. Entonces, hay que reconstruir casi que todas las instituciones, pero principalmente la policía y el Poder Judicial. Y por otro lado, el MINSA, el Ministerio de Salud, es decir, un Ministerio de Salud que no admite salvar vidas, por favor, pues, o un Ministerio de Salud que cuando llega una mujer con un embarazo ectópico, la dejan ahí y la mujer tiene que ver qué hace o se muere, pues, porque no pueden practicar un aborto terapéutico, por ejemplo. Pues, es decir, eso es violatorio a cualquier derecho humano internacional y avalado por este gobierno. Es decir, no es venir aquí a refundar estas instituciones, no, hay un marco internacional de derechos humanos sobre el cual estas instituciones que tenemos que refundar tienen que regirse por ese marco internacional de derechos humanos en donde hay que hacer una revisión profunda. Pues para mí estos dos pasos son elementales. Ahora, yo también quisiera colocar la mirada en esta relación entre cultura y Estado. Una cultura machista, homófoba, racista, va a tener un Estado que, digamos, reproduce esos males que están enraizados en la sociedad, ¿no? Que tienen arraigo. La justicia y acabar con la impunidad y acabar con la corrupción requiere de cambios estructurales.
Es decir, lo que estoy diciendo es lo siguiente, no se va a resolver eso únicamente sacando a Daniel Ortega y al régimen todo del poder, cosa que tenemos que hacerlo porque ha demostrado tener una apuesta por la violencia como forma de ejercicio de poder, pero eso no es todo. Necesitamos invertir más en la democratización de la sociedad, es decir, una verdadera cultura de paz es, no el mamarracho este que está diciendo la ley de reconciliación, no, una cultura de paz es una cultura que fomenta los derechos humanos y que se replantea estos vicios, ¿no? Estas distorsiones racistas, machistas, misóginas, y que se apropia de valores verdaderamente democráticos, inclusivos, dialogantes, civilizados, razonables, y que establece, que reconoce que las leyes son un límite que vamos a respetar, son los marcos en los cuales tenemos que actuar todos los ciudadanos sin excepción. Tenemos que trabajar por esto y estamos lejos, lejos estamos. Por eso tenemos el gobierno que tenemos y por eso el régimen Ortega Murillo se ha atrevido a hacer las barbaridades que ha hecho durante estos 11 años y a partir de abril. Porque sabe cuáles son los déficits de democracia que tenemos en la sociedad. Esto es lo primero. Desde allí también tenemos que limpiar, recuperar, moralizar el ejercicio de la política. Ya no podemos seguir admitiendo en este país políticos machistas, políticos misóginos que no tienen el menor empacho para decir barbaridades en contra de las mujeres, en contra de los homosexuales, en contra de la población indígena. No podemos permitir partidos corruptos. No podemos permitir líderes misóginos, no pueden estar ya en esta forma de hacer política. Necesitamos personas dignas, personas verdaderamente democráticas, personas íntegras representándonos en el Estado. Solo entonces vamos a poder transformar el sentido de lo político y también el contenido de las políticas públicas que tienen que ver con eso que decía Tamara, que tienen que ver con el respeto a la Constitución, que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con la pertinencia de las políticas públicas y que tiene que ver con el respeto a los actores que estamos defendiendo derechos humanos. Ahora que escucho a la Tere, quería agregar, más bien remarcar sobre el tema de la democratización, porque es realmente clave. Democracia no es solamente poder elegir, que es una gran cosa, que no hemos podido hacer en los últimos 11 años, pero democracia es también construir esa cultura de paz, o democratizar el país tiene que ver con construir esa cultura de paz que necesitamos. Entonces, en ese sentido de democracia es sumamente importante porque hemos tenido en Nicaragua, pero también en otros países de Latinoamérica, gobiernos dictatoriales que cumplen con la legalidad, que no la traspasan, no siempre, pues entonces por eso es tan importante también que haya una cultura democrática, porque que no pasa solamente por contar con una constitución, porque ya vimos cómo se puede manosear y se pueden cambiar las leyes. Tenemos un presidente que ganó con el 38% de los votos, pues es decir, en realidad es un gobierno bastante minoritario desde el inicio. Entonces vemos cómo la necesidad de democratizar el país es sumamente importante, que las leyes sean consultadas con la ciudadanía, que haya un proceso de relación constante entre Estado y ciudadanía, es parte de ese proceso, pues no es solo la cúpula de poder que decide, sino que está en consonancia y en consulta constante con la ciudadanía, que es que somos quienes los ponemos ahí y que somos también quienes podemos, a través de un proceso democrático, elegir no seguir teniéndolos, por ejemplo.
el panorama aparentemente hoy es bastante terrible y desolador. Esto que mencionamos para poder tener políticas públicas que prevengan la violencia de género. Y a partir de eso yo me pregunto cuáles son los grandes retos que tienen las organizaciones de mujeres, en especial en este contexto, porque bueno, sabemos todo lo que está ocurriendo en el tema de este gobierno que utiliza la violencia para reprimir más allá a las personas que están a su oposición, pero también porque en este contexto han surgido otros grupos que históricamente no han sido adversos a los derechos de las mujeres. Entonces me pregunto, ¿cuál es el papel, cuál es el reto que tienen las organizaciones de mujeres ante este contexto? Pues fíjate que yo quisiera decir cuál es el reto de toda la sociedad, porque nosotras somos las organizaciones feministas, somos las que hemos llevado la batuta, porque nos duele, porque nos pesa, porque no hay feminismo sin lucha contra la violencia, así de simple. Es decir, eso ha estado en el origen de todas las expresiones feministas de Nicaragua y del mundo entero. Pero ahora el desafío es cómo esto deja de ser un problema de las mujeres y pasa a ser un problema de toda la sociedad, de las iglesias, de los partidos políticos, de la ONG, de las universidades que han hecho poco para prevenir la violencia, para cambiar los imaginarios que la legitiman y la reproducen. Yo creo que las feministas hemos asumido nuestro desafío, nuestra responsabilidad en la prevención, en la denuncia, en el acompañamiento a las víctimas, en la formulación de leyes. Aquí en Nicaragua, los policías a comienzos de los 90 fueron capacitados por las organizaciones de mujeres. Es decir, los jueces también fueron capacitados por las organizaciones de mujeres. Es decir, nosotras hemos hecho lo que nos corresponde. Ahora es como el conjunto de la sociedad asume la responsabilidad para, por un lado, cambiar los patrones machistas, misóginos, sexistas, que esa es realmente la principal vía para la prevención, pero también para poder influir en el Estado y en las políticas públicas, de tal manera que el Estado realmente sea una pieza clave en toda la ruta, en la ruta de la prevención, en la ruta de la educación, que forma parte de la prevención, en la aprobación de leyes, en el desarrollo de políticas públicas que sean comprensivas de esta problemática, en la asignación de recursos que no tenemos, que no hemos tenido nunca, de recursos para desarrollar estas políticas públicas encaminadas a prevenir, a sancionar y a erradicar la violencia contra las mujeres. Es un desafío de todos. Las feministas siempre hemos dicho que estamos abiertas a compartir lo que sabemos, abiertas a sumar a nuevos actores en esta lucha, y yo pues, creo que por ahí es el camino. Pues. Yo agregaría también que una de las principales cosas que tenemos como sociedad que construir y por las que luchar tiene que ver con, primero, hacer cumplir las leyes que ya están. No el maniqueo de leyes, como explicaban antes, de las 7, no. La ley que introdujimos las feministas inicial, hacer cumplir, derogar, por ejemplo, la ley, el artículo que impide salvar la vida de mujeres cuya principal causa de muerte es un embarazo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hacer cumplir las leyes que ya existen, es decir, ni siquiera hay que crearlas, ya existen. Y, por otro lado, despenalizar aquellas que han sido penalizadas es sumamente importante. En relación al reto que como sociedad tenemos, es precisamente lo que ya hemos venido diciendo, pues erradicar esta cultura machista y misógina. Y eso pasa
no solamente por las instituciones, ni organizaciones, ni por las feministas, pasa por las escuelas, pasa por las familias, pasa por hacer conciencia de que la violencia no es la solución y que las mujeres somos actoras importantes de esta sociedad y además hemos sido promotoras constantes de una cultura no violenta. Y en ese sentido, reconocer el papel que las mujeres tenemos en una sociedad es también importante, reconocer que las mujeres podemos tener una participación política, que las mujeres podemos tener un activismo sin ser tachadas ni ser tampoco estigmatizadas, por ejemplo. Que la sociedad sepa que detrás de que al frente de esta construcción de una sociedad no machista y misógina estamos las mujeres, eso es importante. Y que los hombres son unos aliados nuestros, no estamos enemistados con ellos, pero somos las mujeres las principales promotoras de esta lucha porque somos las que hemos estado viviendo esa violencia machista y misógina. En ese sentido, agregar pues un poco a lo que te decía. No me apresuro a declarar a los hombres nuestros aliados. Algunos son nuestros más férreos adversarios. Y esos adversarios están en todas partes. Para empezar, en el mismito gobierno. En el gobierno, en este régimen, en este gobierno de estos últimos 12 años, muchos de nuestros adversarios han estado en el Estado, han estado en los partidos políticos, han estado en iglesias misóginas que promueven el machismo y cuyos líderes son hombres. Han estado en todas partes. Por eso yo decía que el desafío es muy complejo. Nuestros aliados todavía son pocos. Son pocos no solo los hombres, son pocas las organizaciones sociales que han reflexionado sobre la gravedad de la violencia machista y cómo eso contamina todas las relaciones sociales a todos los niveles. Si el machismo no estuviese tan enraizado en esta cultura como lo está, no tendríamos más de 500 jóvenes asesinados a mansalva. No tendríamos más de 600 personas encarceladas y tratadas de manera cruel. No tendríamos familiares llorando en los portones del Chipote, de La Esperanza, de Tipitapa, siendo maltratados, humillados, denigrados por los carceleros y las carceleras. No tendríamos tanta crueldad, no tendríamos a un presidente del Banco Central diciendo con todo el desprecio de que es capaz un macho, decir que cada quien agarre a sus muertos y se vaya a vivir su vida normal. La crueldad es un rasgo que define al machismo. Si no entendemos esto, no vamos a poder transformar esta cultura, ni vamos a poder realmente erradicar todas las formas de violencia. Pero ¿hay alguna forma en que se puedan acercar a estos hombres a concientizar sobre el tema? Porque una vez más quedamos entre nosotras las mujeres, o las mujeres, las organizaciones de mujeres la mayor parte del tiempo, luchando contra la violencia hacia las mujeres. Pero esta otra parte de la población sigue con sus privilegios, no quiere soltarlos, y entonces, ¿en qué momento se hace ese cambio? Cuando los hombres se den cuenta que la violencia machista también se vuelve contra ellos. Estos jóvenes, esta generación de jóvenes que ha sido masacrada por el régimen Ortega Murillo, tiene que tomar, por hombres y por mujeres, pero ha sido masacrada por hombres y por mujeres. Acuérdense de aquella policía que disparó
contra un muchacho que le dijo no tengo nada, estoy desarmado. Pero de lo que estoy hablando es de el concepto, el ejercicio de poder sin límites, de poder abusivo. Eso es lo que define al machismo. Cuando los hombres se den cuenta que ese poder abusivo y sin límites no solo se ejerce contra los cuerpos femeninos y otros cuerpos feminizados, entonces se van a dar cuenta que la violencia machista no solo es un problema que le afecta a las mujeres. Por ahí empecé yo, es un problema que nos afecta a todos, a agredidas y a agresores, porque a la postre todos nos convertimos en víctimas de una cultura de la violencia, de la intolerancia, del abuso, de la crueldad, de la falta de empatía, de la deshumanización. Y de eso es que estamos hablando. En esta sociedad estamos asistiendo a unos niveles terribles de deshumanización. Tenemos algunas preguntas que han realizado la audiencia que está en el Facebook Live, y una de ellas es ¿por qué la institucionalidad es tan clave para poder luchar contra la violencia hacia la mujer? Siento que lo hemos venido como desmenuzando acá, pero si no hay instituciones independientes y sólidas, no es posible acceder a la justicia, a una justicia a la que tenemos derecho todas y todos los ciudadanos. Es decir, si yo como mujer quiero ir a la policía porque tengo una pareja que me maltrata, ¿a qué policía voy a ir? A esa institución no puedo recurrir. ¿En qué lugar va a ir a qué institución pública va a ir una organización de mujeres? Lo veíamos en un encuentro ayer, que recibe tendenadas de denuncias de violencia, pero ¿a qué? Si no hay poder judicial, si no hay policía, si no hay albergues para sacar a esas mujeres y sus hijos cuyas vidas están en riesgo. Entonces, a eso nos referimos. No es posible crear una cultura de paz, una cultura de no violencia, si no hay instituciones a las que puedas acudir, porque entonces estás en las manos de hombres que saben que no hay ley y que además, como no hay ley, que como además se sienten dueños de ese cuerpo, de esa vida y de esos hijos, hacen lo que les da la gana. A eso nos referimos, o me refiero yo cuando hablamos de necesitamos instituciones democráticas y sólidas, en donde los problemas que como sociedad enfrentamos tengan eco y puedan ser resueltos por la vía legal. ¿Quieres agregar algo? Pues yo básicamente quiero decir que en realidad, a propósito de la violencia, lo que necesitamos es tener un Estado, un Estado que no es el que tenemos, que lamentablemente no es el que hemos tenido, pero no solo durante los últimos 12 años, sino como una constante. Por eso es que a cada rato, cada tantos años asistimos a estos nuevos ciclos de violencia, porque el Estado no se ha convertido en un garante de los derechos humanos, porque el Estado, lejos de promover una cultura de paz, se encarga de promover la intolerancia, la violencia, el autoritarismo, la corrupción, la injusticia y la impunidad. Bueno, pues este Estado lo único que nos puede dar cada tanto es el ejercicio de la violencia. Lo que está pasando ahora, un Estado que se sostiene a dura pena a punta de represión, no es más que la consecuencia lógica de un Estado antidemocrático, de un Estado intolerante, de un Estado que no se rige por los límites que establece la ley. Es decir, tenemos un Estado que actúa al margen de la ley, un Estado que ha personalizado en un reducido grupo de personas el poder. Es decir, una monarquía que recurre a la violencia como el principal sustento
de su permanencia en el poder. Para ir finalizando, quizás podemos dar respuesta un poco breve a esta pregunta que de cierta forma la han ido abordando, pero probablemente no les queda un poco claro porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres probablemente piensan en mujeres adultas y en este caso preguntan que cuáles deberían ser las prioridades para que niñas y niños no sufran violencia. Es que otra vez es un continuum. La violencia está en el origen de estas jerarquías de género, que también son jerarquías sexuales, que también son jerarquías de clase, que también son jerarquías étnicas. Entonces hay grupos sociales que tienen permiso para ejercer violencia. Los hombres tienen permiso, los hombres y las mujeres adultas tienen permiso sobre los niños, los blancos y los mestizos tienen permiso para ejercer violencia en contra de indígenas afrodescendientes. Es decir, es una cadena compleja que hay que desestructurar y hay que desestructurar desde el inicio. Es decir, la violencia empieza desde el inicio, desde el origen de la familia, desde el origen del adultocentrismo, del racismo, de la homofobia. Aprender a ser libres cuesta la vida. Entonces tenemos que comprometernos todos a empezar a erradicar la violencia por todos los lados, en cómo educamos a las criaturas, en cómo tratamos a los que son distintos a nosotros en términos de clase, en términos étnicos, en términos sexuales, en todos los ámbitos. Tenemos que modificar los imaginarios que producen los medios de comunicación, incluso rituales. Fíjense que en este país hay un montón de gente que celebra Mistín. Yo me acuerdo que tuve un debate con la Xiomara Blandino que se quejaba amargamente porque las feministas están en contra de los concursos Mistín. Bueno, porque esos concursos son sexistas, porque ponen a las niñas como cuerpos de pasarela, porque son cuerpos hipersexualizados y esa es violencia, porque son niñas que se ven a sí mismos a través de la mirada de los otros, porque son cuerpos que empiezan a ser cosificados desde la infancia. Pues todo eso vamos a tener que ir replanteándonos, porque si no, nos va a comer a todos la violencia, ya nos está comiendo, de hecho. Yo solo quiero agregar que aun cuando es complejo, es complejo el tema de la violencia y lo que nos va a tocar reconstruir cuando logremos un Estado democrático y un Estado de Derecho, es posible. Es posible hacerlo. Ya estamos las mujeres desde hace muchos años haciendo estos cambios y creemos que la barbarie, al menos yo creo que la barbarie que hemos vivido estos meses ha sido tal que las personas no hemos comenzado, aquellas que no les había hecho clic, el tema del nivel de descomposición en el que estábamos en términos de la violencia machista y de todo lo que aquí hemos venido discutiendo, ha sido también un despertar en ese sentido. Entonces yo creo que es un largo camino, es complejo, pero es completamente posible. Es decir, es posible hacer ese cambio y es posible que como sociedad comencemos a tener un comportamiento distinto a lo que no queremos vivir. Tamara, gracias. María Teresa, igual. Les agradecemos desde el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas por haber participado en este segundo Facebook Live del ciclo de Políticas Públicas. También agradecemos a las personas presentes desde su casa, en sus celulares, y les deseamos feliz tarde. Muchas gracias a ustedes.